antes de gasto hogar en servicios, ¿no? Eso es lo que busca, ¿sí? ¿Sí? Es un paper súper interesante. Básicamente porque lo acota a, digamos, a madres jefas de hogar, pero esto lo vamos a hacer más general, ¿sí? Vamos a trabajarlo de manera general. Y lo interesante también en este paper es que usa a Becker, ¿no?, para poder determinar cuáles son las variables significativas del modelo. Entonces, bueno, repitiendo algunas cosas. Detrás de todo modelo econométrico hay un modelo económico. Nosotros primero tenemos que hacer un ejercicio de revisión de literatura, papers como estos, para poder identificar qué determina qué, ¿sí? En este caso específico, la variable dependiente es la variable gasto, ¿sí? Y esta variable gasto tiene una característica particular. Algo que tenemos que hacer siempre, ¿sí?, que queda como receta, es que yo siempre tengo que evaluar las características de la variable dependiente. ¿Buscando qué? Buscando cosas como valores atípicos, valores perdidos, si la variable está, si la variable tiene un comportamiento particular. Eso es lo primero. Muchas de las anomalías, digamos que enfrentamos cuando modelamos, ¿sí?, alguna variable en específico o algún problema en específico, están en la variable dependiente. La variable dependiente es nuestra variable de problema. ¿Qué son valores atípicos? Los valores atípicos también son conocidos como outliers o outliers, ¿sí? Son valores que se salen de la distribución. Un caso típico es que el gasto, la variable gasto, si uno grafica su distribución, siempre va a ser asimétrica positiva. Es decir, vas a tener acá poca gente que gasta mucho y mucha gente que gasta, o sea, la distribución solamente va a estar por acá. Variables como gasto o ingreso siempre tienen esa característica, son asimétricas positivas. Es decir, tienen una cola hacia la derecha. Esto significa de que hay un grupo de personas que son pocas que gastan mucho, ¿de acuerdo? Y este grupo de personas, el gasto de este grupo de personas, puede calificar como valores atípicos. ¿Cuál es el problema de tener valores atípicos en una regresión? El problema de los valores atípicos es que los valores atípicos apalancan la regresión, ¿de acuerdo? Y terminan condicionando los estimadores, los setan hacia arriba. ¿Cuál es el tratamiento natural cuando esto ocurre? Es tomar, usualmente el gasto, tomamos el logaritmo del gasto. ¿Sí? ¿Ok? Y un detalle adicional, que los valores... Cierra la puerta, por favor. Un detalle adicional es que los valores atípicos, ojo, generan problemas de heteroceasticidad, ¿no? Entonces, una solución que no necesariamente es definitiva es tomar el logaritmo de la variable. ¿De acuerdo? Tomamos el logaritmo de la variable como una receta, ¿sí?, justamente para evitar, ¿sí?, que los valores atípicos peguen mucho en los estimadores, los sesguen, lo lleven hacia arriba. ¿De acuerdo? Los sesgan hacia arriba. ¿Sí? Y también para poder controlar por posibles problemas de heteroceasticidad. ¿Sí? Ese es el primero. Segundo, valores perdidos. ¿Qué es lo que suele suceder? Lo que suele suceder es que cuando tú le empiezas a preguntar el gasto a la gente, ¿sí?, hay gente que te va a decir, ¿yo por qué te voy a decir cuánto gasto? No te va a dar esa información. ¿Sí? Entonces tú vas a tener información, por ejemplo, un hogar gasta 1000, otro gasta 2000, otro gasta 1800, y hay un hogar que no te da la información. Este es un valor perdido. ¿De acuerdo? También conocido como missing values en inglés. Este es un valor perdido. Y así podemos tener valores perdidos. ¿Sí? Podemos tener valores perdidos en la variable dependiente. Sigo analizando la variable dependiente. ¿Sí? ¿Ok? Si el comportamiento de estos valores perdidos es sistemático, ¿sí?, nuevamente, si el comportamiento, puedo tener n valores perdidos acá, si el comportamiento de estos valores perdidos es sistemático, voy a tener un problema que en la literatura se conoce como sesgo de selección. Lo vamos a ver luego. Entonces, los valores perdidos no es que los quito. Esa es una mala receta. ¿De acuerdo? No es que quito los valores perdidos, ¿sí?, sino lo que yo tengo que hacer es modelar mi variable dependiente tomando en cuenta los valores perdidos.
¿sí? Considerando los valores perdidos. ¿Sí? ¿Ok? Si no tomo en cuenta los valores perdidos, voy a tener un problema de sesgo de selección. ¿Eso qué significa? Que los estimadores van a estar cerrados. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la consecuencia inmediata de los valores perdidos. Pero eso solo ocurre si los valores perdidos tienen un comportamiento sistemático. Por ejemplo, ¿qué es un comportamiento sistemático? A partir de un nivel de gasto, nadie me dice cuánto gasta. A partir de hogares que gastan más de 5.000, nadie te dice. ¿No? Entonces es un comportamiento sistemático. Todos los hogares que gastan más de 5.000 no te dicen cuánto gastan. ¿De acuerdo? Pero si el comportamiento de los valores perdidos es aleatorio, señor, si quiere hablar afuera, por favor. Señor, hablando por teléfono. Si el comportamiento de los valores perdidos es aleatorio, ¿sí? ¿De acuerdo? Estos pueden estar en la variable dependiente, ¿no? Se pueden mantener en la variable dependiente. ¿Okay? Comportamiento particular de las variables. Eso es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, la variable gasto solo está definida si esta es mayor a 0. Porque no encontramos gastos negativos. O sea, el hogar va a gastar una cantidad, podría ser 0, y el hogar no gastó nada, pero está acotada en el 0. ¿De acuerdo? Está acotada justamente en el 0. ¿Ok? Mínimo cuadrado ordinario no está preparado para trabajar con este tipo de variables. ¿Sí? Acá no vamos a poder usar mínimos cuadrados ordinarios. Igual lo vamos a usar, ¿sí? Pero vamos a ir viendo cuál método emplear. ¿De acuerdo? Si la variable tiene un comportamiento de este tipo, ¿sí? ¿De acuerdo? No podemos usar mínimos cuadrados ordinarios. Porque mínimos cuadrados ordinarios asume que la variable es continua, que puede tomar valores negativos y positivos y decimales, etc. ¿Sí? El hecho que esté acotada de esta manera, ¿sí? Me va a restringir justamente el uso del modelo. Voy a tener que usar un modelo en particular. ¿De acuerdo? ¿Sí? Solamente el modelo se llama Tobit, el modelo Tobit. Hay que usar acá el modelo Tobit. Vamos a ver algo de eso. ¿Ok? Entonces, clave que cuando nosotros hacemos una investigación, no es tomar la variable dependiente y un puñado de variables multiplicativas y estimar, ¿no? Hay que ver cómo se está comportando la variable dependiente y hay que ver cuáles son las mejores recetas para poder tratar la variable dependiente, qué características tiene, ¿de acuerdo? Para saber qué decisión tomar. ¿Ok? Claro está, que acá estamos en un contexto de corte transversal, un contexto de uso de encuestas. ¿De acuerdo? Variables que están, digamos, que las extraemos de una encuesta. Ok, entonces, ¿qué es lo que dice Gary Becker? Gary Becker es una literatura en la cual nosotros siempre debemos recurrir. Por ejemplo, si estamos modelando variables como el gasto, como el ingreso, ¿no? Como variables asociadas también, por ejemplo, a alguna decisión, ¿sí? Gary Becker ha escrito mucho sobre eso. Por ejemplo, un punto de partida interesante de Gary Becker, que es usado en este paper, es que Gary Becker modela los hogares, el paper está para que lo lean, ¿sí? Modela los hogares como si fueran pequeñas fábricas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces es un enfoque interesante. Son pequeñas fábricas donde la tecnología es la cocina, ¿sí? Lo que producen es la comida, los insumos básicamente son los alimentos que compran en el mercado. ¿Sí? Entonces es una pequeña fábrica. Y en esa fábrica pues hay un conjunto de elementos detrás. Es más, voy avanzando un poquito. Fíjense que Gary Becker, para poder analizar el gasto, considera este conjunto de variables explicativas. Por ejemplo, no todas estas variables las vamos a poder capturar, ¿de acuerdo? No todas las vamos a poder capturar con el NAO, pero vamos a capturar alguna de ellas. Solo hay que tener en cuenta, solo hay que tener cuidado, que la omisión de una variable relevante le va a generar un problema de endogeneidad en el modelo. ¿Sí? Solo hay que tomar en cuenta eso. El costo que tenemos que pagar si es que omitimos una variable relevante. Acá Gary Becker hizo el trabajo por nosotros, ya nos dijo qué variables usar y cuál es el signo esperado. ¿Sí? El trabajo ya está hecho. ¿Okay? Por ejemplo, lo divide en estas partes, ¿no? La función de producción del hogar, el ciclo de vida familiar, las preferencias y la ubicación. ¿Okay? ¿Okay? Lo divide. Respecto a la función de producción, lo que hace Gary Becker es como variable explicativa, ¿de acuerdo? Incluye los salarios, o un ratio de salarios entre el esposo y la esposa. ¿De acuerdo?
salario, un salario. Luego también incluye las horas trabajadas, ¿de acuerdo? Y las horas trabajadas, bueno, este es un cálculo que hacen manteniendo el ingreso constante, pero en general estas son horas trabajadas, ¿sí? ¿Ok? Luego, respecto al ciclo de vida de la familia, incluye el tamaño del hogar, ¿sí? Te va diciendo los signos, ¿no? El salario tiene un signo positivo en el gasto, las horas trabajadas también, el tamaño del hogar también tiene un signo positivo. Luego te dice si es que en el hogar existen niños que son menores de 6 años, ¿no? Entonces, la edad de la esposa, respecto a las preferencias, la educación de la esposa, bueno, raza, en esa hay muchos papers, digamos, econométricos en los cuales se incluye esta variable, la locación, si vive en una zona urbana o rural, ¿sí? Y si son propietarios de la casa, ¿de acuerdo? Entonces te dice, oye, mira, para poder modelar el gasto, tú necesitas estas variables. Claro está que hay que mirar más papers porque de repente hay otras más que hay que incluir acá. El supuesto es que el hombre trabaja, ¿no? El supuesto es que el hombre trabaja. No, acá la mujer trabaja. En este paper la mujer es la que está trabajando. Y la mujer tiene que tomar Es bien interesante el paper, hay que verlo, porque la mujer tiene que tomar la decisión entre quedarse en la casa cuidando a los hijos o salir a trabajar, ¿no? Es una decisión difícil. Y justamente el paper hace ese análisis, ¿no? Ese análisis hace detrás. Muy bien, esas son las variables. Ahora, ¿qué hay que aprender? Hay que aprender cómo extraer variables de este tipo y tratar de hacer un modelo similar para el test. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que aprender. ¿Sí? El paper está ahí para que lo lean. ¿Sí? Yo solo he visto aspectos importantes, pero hay que revisarlo, tienen que revisarlo. Porque lo que hace también los autores determinan cuál es el mecanismo de transmisión. Cómo es que una variable está influyendo en el gasto, cómo está influyendo una variable dependiente. Eso lo hace interesante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la econometría, digamos, la econometría no termina simplemente estimando un modelo, mirando los signos y indicando si es estadísticamente significativo, el efecto es positivo o no. Nosotros tenemos que analizar cuáles son los mecanismos de transmisión detrás, ¿sí? Nos preguntamos cómo la ubicación, digamos, vivir en una zona urbana o rural, ¿de acuerdo? Impacta en el gasto del hogar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cosas de ese tipo. Y lo bueno es que el paper profundiza en esos aspectos. A ver, igual me detienen, por favor, si tienen alguna consulta. Entonces, voy a asumir que acá nunca nadie vio la ENAO, voy a asumir eso, ¿sí? Voy a partir desde cero, desde lo más básico, ¿de acuerdo? Y voy a presentar un conjunto de instrumentos que nosotros necesitamos. Claro está, ahora los explico. Y el día viernes, cuando tengamos la práctica, simplemente los uso, ¿de acuerdo? Ya no regreso a explicar, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos aprender? Lo que debemos aprender, voy a ponerlo por acá, en una pequeña lista. Debemos aprender los módulos del ENAO, ¿sí? Cómo hacer fusiones. Debemos aprender módulo de ENAO, cómo hacer fusiones, cómo extraer información por departamentos. Módulos, fusiones, cómo extraer información por departamentos. Ya, voy a agregar más cosas. Acá, merge, append, principalmente. Los módulos, acá el módulo de la sumaria, módulo 100, módulo 200, vamos a mirar eso. Departamentos, ubigeo. ¿Ya? Entonces, lo voy a ordenar de esta forma para que empecemos a mirar el ENAO. El ENAO quizás es el instrumento más importante que tenemos nosotros los economistas para hacer investigación en el Perú. ¿De acuerdo? Es un instrumento al cual tenemos que recurrir siempre. ¿Sí? Tanto a nivel formativo, como están ustedes, a nivel pregrado, como a nivel profesional. Porque de ahí extraemos mucha información. Y la información más importante que extraemos es respecto de la pobreza. ¿No? Porque el ENAO se mide la pobreza monetaria. En el ENAO también yo puedo saber cuántas personas somos, puedo saber qué combustibles se usan para cocinar, etc. Un conjunto de características detrás. Entonces, colocamos el ENAO. Para conocer el ENAO, lo que voy a escribir es microdatos INEI. Microdatos INEI.
microdatos INEI, fíjense, voy a entrar acá, Perú Instituto Nacional de Estadística e Informática, se me va a abrir esta pestaña, siempre vamos a tener que ir a esta página, y hay dos pestañas, consulta por encuesta y documentación. Vamos a consulta por encuesta, tenemos todos estos combos, vamos a desplegar el primero que dice, elija una encuesta. Y fíjense que todas las encuestas que trabajen en ello, todas estas, ¿de acuerdo? Hay data para trabajar, para hacer un montón de cosas. Y una de ellas, justamente, es de NAO. Todo va a ser metodología anterior, metodología actualizada. El NAO se va actualizando con el censo. ¿Sí? Todos debemos saber que el último censo que se hizo fue en 2017 y que desde el año pasado se está haciendo otro censo. ¿De acuerdo? Entonces, se va actualizando con información del censo. El que dice NAO metodología actualizada es que se está actualizando con el último censo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a seleccionar en NAO metodología actualizada, definen cualquier cosa, y luego viene elige una encuesta. Fíjense que tenemos dos opciones. Podemos elegir un corte, condiciones de vida y pobreza, este es un corte transversal, o podemos elegir el panel, ¿no? Digamos que INEGI está trabajando un panel de datos de hace algunos años, ¿sí? En este caso específico, porque el análisis lo vamos a hacer puntual, vamos a elegir el primero, el que dice condiciones de vida y pobreza en NAO. Elegimos el primero, ¿sí? Elegimos un año. Fíjense que tenemos información desde el 2004, ¿sí? Y la última información completa que hay dice el 2024, el 2025 todavía no lo cierra, pero esa es la última información completa que tenemos. Es decir, nos podemos descargar información desde el 2004 hasta el 2024, información completa, elegimos el año. Y acá elegimos un periodo, siempre vamos a elegir anual, enero-diciembre, que es día de encuesta cerrada. Y me aparecen todos los puntos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Este camino lo vamos a tener que recorrer siempre, porque mucha de la data por la cual vamos a estimar los modelos la vamos a extraer desde acá. ¿Sí? Y acá tenemos que aprender a automatizar ciertos procesos. Fíjense lo siguiente. Este primer módulo se llama módulo 100 o módulo 1. Me presenta las características de la vivienda y el hogar, ¿de acuerdo? Tengo tres formas de descargarlo, SPSS, Stata o CSV. El segundo módulo es el módulo 200, que es la característica de los miembros del hogar, ¿de acuerdo? Acá voy a saber cuántos miembros hay en el hogar, cuántas personas hay en el departamento, etc. Un detalle importante, con el NAO yo solo puedo hacer inferencia a nivel departamental. Cualquier estudio econométrico que se me ocurra, a nivel departamental. No puedo bajar más, no puedo hacer estudios a nivel de provincia, distrito. Eso si quiero con el censo, ¿no? Pero con el NAO a nivel departamental. ¿Cuál es la única sección? Lima Metropolitana. Lima Metropolitana, que está compuesta por Lima Provincia, 43 distritos, y el Callao, 7 distritos más. ¿Sí? ¿Ok? Esa es la única sección, con Lima Metropolitana. Pero, sí. ¿Por qué solamente departamental si se supone que la variable del incremento se hace a partir del ubiceo? El ubiceo tiene 6 dígitos, me parece. Y, por ejemplo, los dos primeros, no sé si es distrito. No, departamento. Y luego sigue el otro. La provincia y el distrito. Sí. ¿Por qué no se podrían hacer con los códigos? No, es el diseño de la encuesta. Básicamente, cuando tú tomas, supongamos, ¿no? Tú quieres hacer un muestreo aleatorio simple, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes una población y de esta población quieres sacar la muestra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace el INEI? El INEI lo que hace es saca las muestras por departamento, por eso es que solo se puede hacer inferencia a nivel departamental, ¿sí? No saca las muestras ni por distrito ni por provincia, ¿de acuerdo? Entonces la muestra es por departamento. Y es más, cada departamento lo divide en algo, lo vamos a ver luego, que le llama conglomerados. Y en cada conglomerado va sacando sus muestras que al final lo juntas y te va a armar el departamento, pero no te arma ni provincia ni distrito. Entonces con el NAO solo podemos hacer análisis departamentales, ¿de acuerdo? No podemos establecer más. Si ustedes quisieran hacer en algún momento un análisis mucho más detallado, ahí tienen que usar el censo, ¿no? Yo no le voy a decir que haga su propia encuesta, porque a veces hay profesores que la recomiendan, ¿no? Una encuesta cuesta muchísima plata y es complejo de hacerla, ¿no? Una encuesta no es salir a la calle y preguntar, es todo un diseño detrás. Hay todo un diseño que hay que hacer, ¿no? Los cuestionarios, ¿no? El mapa astral, etc. Hay un conjunto de cosas que hay que tomar en cuenta, ¿sí?
Por eso tenemos que usar lo que ya existe. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta sobre esto? Ok, pero a nivel departamento también se puede hacer, digamos, diferencia a nivel nacional, a nivel urbano-rural, ¿sí? A nivel de las regiones del Perú. Eso es lo que tienen. ¿Sí? ¿Ok? Y lo interesante es que en los últimos años le está agregando componentes geográficos, componentes espaciales. Es decir, con esto se podría hacer algo de econometría espacial también, que está en boga en los últimos años, ¿sí? Porque le está agregando justamente ese tipo de componentes. Pero bien, solo quiero que miremos tres módulos, el 1, el 2, 100, 200, ¿sí? Y el 34, que es la sumaria. Es este de acá. ¿Sí? Esta es la sumaria. Variables calculadas, esta de acá. Porque justamente en la sumaria, ahí está el cálculo que hace, ciertos cálculos que hace el INEGI, como el ingreso del hogar, el gasto del hogar, también acá calcula la pobreza, ¿de acuerdo? Entonces es una base de datos, digamos, clave para nosotros, ¿de acuerdo? La sumaria, ¿ok? Ahora, importante, unidad de análisis. Importante cuando nosotros analicemos una encuesta, hay que saber cuál es la unidad de análisis. Por ejemplo, en el módulo 100, la unidad de análisis es el hogar, característica de la vivienda del hogar. El hogar se define como la olla común, ¿no? Si hay dos personas o tres personas que cocinan, que tienen la misma cocina, eso es un hogar. ¿De acuerdo? En una vivienda puede haber muchos hogares. ¿Sí? Entonces, usualmente se define por la olla común. Y este módulo, la unidad de análisis es el hogar, pero el módulo 2, la unidad de análisis es la persona, característica de los miembros del hogar. Entonces hay que diferenciar los módulos, porque algunos son de hogares y otros son de personas. ¿De acuerdo? Y esto es importante al momento de extraer información, porque fíjense que los módulos están separados. Yo necesito juntar información. Entonces yo necesito conocer cuál es la naturaleza de cada uno de los módulos, qué características tienen, ¿no? ¿Cuál es su unidad de análisis? La unidad de análisis es clave. ¿Ven? Unidad de análisis. ¿Ok? La sumaria es a nivel de hogar. Aunque la pobreza en el Perú se mide a nivel de personas. ¿De acuerdo? La pobreza en el Perú se mide a nivel de personas. Somos cerca de 9 millones y pico de pobres que hay en el Perú. El 17%, 17,5% de pobreza que hay en el Perú. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya entendimos esto. Luego podemos ver otros módulos, pero vamos a ver, digamos, lo más importante. Esto que nos sirve a nosotros. Ahora, siguiente cosa. Profesor, Pregunte. una consulta. ¿Puede repetir la diferencia entre viviendas y hogares en el INEI, por favor? La vivienda es el lugar físico. Y el Ya. hogar, básicamente, son las familias, ¿no? Las que tienen una olla común. En una vivienda puede haber más de un hogar. ¿Y en el INEI se contabiliza como una vivienda es equivalente a un hogar o no? No, por lo que le estoy explicando. Una vivienda puede ser de un solo piso, pero puede haber más de un hogar. Porque en un cuarto vive una familia, en otro cuarto vive otra familia. Entonces, justamente la olla común, las familias son los que determinan el hogar. ¿Sí? Ya. Puede tener una vivienda de 3 pisos y pueden haber 5 hogares, ¿no? Ok. O 5 familias, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Ok? Eso puede ocurrir, ¿no? En el primer piso vive el hermano, en el segundo el otro hermano, y así. ¿Ok? Lo que encuestan son hogares. Lo que vamos a ver acá van a ser hogares, no viviendas. ¿Ok? Hay características de la vivienda que son comunes, pero lo que terminan encuestando son hogares. Ok. A ver, un tema más operativo. ¿Ok? Cuando nosotros trabajamos con Google Chrome, estamos en esta página. Quiero que se fijen en lo siguiente. Voy a ir al módulo 100 y voy a poner el cursor ahí. Acá está el cursor. Y acá abajo hay una dirección de enlace que termina en punto 100. Esa es una dirección de enlace. ¿De acuerdo? Y esa dirección de enlace es donde está guardada nuestra base de datos. Eso es importantísimo porque va a llegar un momento en que vamos a tener que automatizar descargas. ¿De acuerdo? Esta parte operativa hay que entenderla bien. ¿De acuerdo? Hay que entenderla bien porque es la que cuesta más. ¿Sí? ¿Ok? Y la que nos va a ayudar luego, digamos, a hacer la econometría. Tenemos que hacer correctamente el diseño de nuestra base de datos. Entonces, cuando pones el cursor ahí, acá aparece la dirección de enlace, pero, ¿sí? Trabajando con el Google Chrome, si le pones clic derecho, tú puedes copiar la dirección de enlace.
Perfecto. Y puedes encontrar un patrón en eso, que es lo que vamos a ver luego. Podemos encontrar un patrón para poder descargar toda esa información. Miren, voy a copiar la dirección de enlace. Acá estoy en Stata. Voy a abrir un file. Está personalizado para mí. Y voy a pegar la dirección de enlace. Miren, esta es la dirección de enlace. Es un archivo que dice Stata, los últimos datos, 966-módulo 01, que es el módulo 100, es un archivo que está sitiado, .zip. ¿De acuerdo? Importantísimo también, otro detalle. El INEI cada año, ¿sí? Cada año, al año le pone un número en particular. Por ejemplo, al 2024 le ha puesto el número 966. Cada año tiene un número particular. Esto es importante porque nos vamos a dar cuenta más adelante, cuando empecemos a descargar de manera sucesiva, de que todo esto se va a mantener siempre y va a ir cambiando este año y va a ir cambiando el número de módulos. ¿Sí? O sea, siempre va a ir cambiando la última parte, pero la parte anterior todo se va a ir manteniendo. ¿Eso para qué nos va a servir? Nos va a servir luego para enfrentar algunos retos, como por ejemplo poder descargar más de un módulo a la vez, un módulo de distintos años. ¿Sí? Entonces, yo todavía no me voy a meter a eso, pero ya les estoy contando. ¿Sí? El truco está acá en la dirección de enlace. ¿De acuerdo? El truco está justamente en la dirección de enlace. Entonces, fíjense, yo estoy acá en Stata. Esta es la dirección de enlace del módulo 100. Y error. Y miren, esto de acá yo lo puedo guardar en una local al cual le voy a llamar R1. Y toda esta dirección de enlace, voy a agrandar. Voy a usar cosas que ya hemos venido usando. Miren, toda esta dirección de enlace la voy a guardar acá entre comillas. Fíjense que todo está en una misma línea, sino que voy a echar un poco más a ver. Todo está en una misma línea. ¿Sí? Es en una local que se llama R1, estoy guardando toda la dirección de enlace del módulo 01, que es un archivo sitiado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Okay, estoy guardando esa dirección de enlace. Entonces, yo podría guardar la dirección de enlace que yo quiera, ¿de acuerdo? O según el patrón que identifico, yo podría ir cambiando esa dirección de enlace. ¿Sí? Normalmente eso no lo vemos ahora. Lo que voy a hacer ahora es en el escritorio. Me voy a crear una carpeta a la cual le voy a llamar enao. Esta va a ser mi carpeta. Enao. Voy a abrir la carpeta, voy a copiar la ruta y acá voy a escribir cd cambio de ruta y pego esa ruta, ¿no? Esto es algo que ya hemos visto en su momento, sabemos cómo cambiar ruta. Lo único nuevo es que estoy guardando en una local la dirección de enlace. ¿Sí? A continuación voy a usar un comando particular para poder descargar esa información, que me la descargue en esta carpeta. El comando, eso sí van apuntando, el comando se llama copy. El comando copy sirve justamente para poder descargar direcciones de enlace, para poder descargar la información que está en internet. ¿Sí? Tú cargas con copy. ¿Sí? ¿Okay? Con el comando copy, yo me voy a poder descargar justamente esta información. Llamo a la local. La local se llama R1. Usualmente para llamar a la local, le voy a poner acá nuevamente comillas. Ya, entonces, estoy llamando a esta local que generé, que guarda la dirección de enlace. Algo que me pide el comando copy es que cada vez que tú te descargas algo, que le pongas el nombre y que le pongas la extensión. Yo le voy a llamar M1 y la extensión M1.zip. ¿Sí? Es un zip, ¿de acuerdo? Es un archivo zipeado y a lo que me va a descargar le voy a llamar M1.zip. ¿Sí? Me van preguntando. Y acá le voy a poner una opción que siempre se la tengo que poner si quiero ejecutar más de una vez, que es la opción Replace. Entonces fíjense lo que va a ocurrir. Ejecuto todo esto.
enable to change, enable to change. A ver, ¿por qué? ¿Por qué no quiere cambiar? A ver, vamos a ver. Esta es mi carpeta now. No te lo copié mal. Sí, lo copié mal. Copié 2 veces. Esta es la carpeta. Ahora sí. Esta es la carpeta. Ahora sí, ejecuto todo. ¿Y qué va a pasar? Lo que va a pasar es que Stata, con el comando copy, se va al internet y me va a descargar directamente de la página de Lineage, me va a descargar el módulo. Fíjense que el módulo ya está descargado en mi carpeta. Le puse el nombre M1. ¿Sí? Ya está descargado. ¿De acuerdo? Entonces, con este procedimiento, con el copy, nosotros vamos a automatizar el proceso de descarga. ¿De acuerdo? ¿Ok? Para no estar descargando de manera manual, nos podemos cometer errores, nos podemos demorar un montón. Vamos a empezar a automatizar el proceso de descarga de la NAO, ¿sí? De los módulos que nosotros necesitemos. Es importante que esta parte entienda. Ok, pero hay un tema adicional. Yo ya descargué, pero es un archivo zipeado. Está haciendo otro comando que se llama el comando unzip file. Este comando sirve para descomprimir archivos zipeados. Le pongo el nombre del archivo y le pongo replace. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, toda esta parte de acá es parte operativa. ¿Sí? Esta es la parte operativa, la tenemos que hacer rápido y entender rápido para poder pasar a la otra parte, que es la parte que nos interesa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, con esto, con el unzip file, lo que hacemos, descomprimimos el archivo. Miren, el archivo ya está descomprimido, está acá. Y la carpeta se llama 966-módulo01. Así se llama la carpeta que hemos descomprimido. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Entiendo que sí. Perfecto. Detalle importante. Está tan práctico. Ahorita yo estoy en esta carpeta. De nada, ¿no? Estoy en esta carpeta. Y dentro de esta carpeta hay una subcarpeta que se llama 966-módulo01. ¿Ok? ¿Cómo puedo hacer para entrar a esta subcarpeta? Simplemente escribo CD y el nombre de la carpeta. No necesito escribir toda la ruta. ¿Ok? ¿Se entiende? Es decir, si yo ya tengo una carpeta, acá, una ruta especificada, y quiero entrar, ¿sí?, a una carpeta que está, o a una subcarpeta que está dentro de esta carpeta, como por acá, quiero entrar a esta carpeta, no necesito escribir nuevamente toda la ruta, sino simplemente el nombre de la carpeta. ¿Sí? ¿Ok? Adelante. Y la carpeta se llama CD. Bueno, uso Change Directory. ¿Sí? La carpeta es 966-módulo01. Entre comillas la escribo: 966-módulo01. Entonces, fíjense, ejecuto esta línea. Hay algo que mal, el 01, ¿no? Sí, el 01 me falta acá. Entonces, miren, ejecuto esta línea. ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que ya estoy en la carpeta 966-módulo01. Si vuelvo a ejecutar esa línea, me va a salir un error. Esto lo ejecuto en tanto y en cuanto esté en la carpeta now. ¿De acuerdo? Si lo vuelvo a ejecutar, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo que va a ocurrir es un error. Si quisiera regresar a la carpeta now, a la carpeta anterior, ¿qué hago? Escribo CD, dos puntos. CD, dos puntos es para regresar a la carpeta anterior. ¿No? Si ejecuto esto, fíjense, si ejecuto esto, regresé a la carpeta now. ¿No? Regresé a la carpeta. Con CD, dos puntos, regreso a una carpeta. ¿No? Voy a deshabilitar esto, pero es importante que conozcamos. Es importante que conozcamos, digamos, cómo hacer cambios de directorio rápido, ¿sí? Justamente para que nos ayude en el proceso de poder trabajar con distintas carpetas. Entonces, ¿en qué carpeta estoy ahorita? Ahorita estoy en la carpeta 966-módulo01. ¿Voy ahí? Listo. En esa carpeta voy a escribir dir. Dir significa directorio. Me va a mostrar, le voy a decir que me muestre solo archivos de Stata. Con el asterisco es un comodín que dice, no me importa cómo se llame el archivo, solo que tenga extensión DTA. Que tenga extensión .dta, no me importa qué archivos son, y fíjense que acá está el módulo que me interesa. Ahora sí. Listo.
Terminamos esta parte operativa y ahora sí ya nos metemos a la base de datos. ¿De acuerdo? Terminamos la parte operativa y nos metemos a la base de datos a intentar renado. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esta parte operativa lo estamos haciendo con un solo módulo. ¿Sí? Luego lo vamos a ir extendiendo. ¿Ok? Vamos a ir extendiendo, por eso es importante que la manejemos. Entonces, cargamos nuestra base de datos. ¿Cómo cargamos una base de datos en Stata? Con el comando en minúscula, todo claro está. El comando se llama use. ¿Ok? Ese es el comando. Este comando me sirve justamente para cargar bases de datos. Y la base de datos es esta. Y now, esto es esta de acá. Copio, pego, coma, clear. Con el comando use cargo la base de datos. Ya está cargada la base de datos. Ahora sí, coma clear. Siempre coma clear. Ya está cargada la base de datos. Ahora sí, entro a manipular la base de datos. ¿De acuerdo? Entramos con la manipulación de la base de datos. Ok, ¿qué debemos conocer del ENAO? Lo que debemos conocer del ENAO es el diseño. Tenemos que conocer el diseño. El diseño de la encuesta. Porque no vamos a... Miren, nosotros tampoco podemos hacer econometría de calidad si no entendemos el diseño de la información con la cual estamos trabajando. ¿Okay? Es importante que conozcamos la información. ¿Okay? Es importante eso. Entonces, vamos a mirar este módulo. Permítame mirar acá, y lo voy a volver a ejecutar esto para que se vea mejor. Miren, el comando D es describir la base de datos. Esta es la base de datos. A ver, vamos a ir hasta arriba. Acá está la base de datos. Fíjense, es una base de datos que tiene 44.731 observaciones. Y hemos dicho que el módulo 100, la unidad de análisis es el hogar. Entonces tiene información de 44.731 hogares encuestados. ¿De acuerdo? Son 44.731 hogares encuestados. Y columnas, que son las variables, ¿no? Este es N y este K. Las columnas son 338. ¿Qué es información que se ha extraído de los hogares o que tiene que ver con el diseño del... Son 338 columnas. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué debemos entender? ¿Sí? Que las bases de datos como las encuestas suelen traer siempre un variable name, que es el nombre de la variable. ¿No? Por ejemplo, año, mes, esos son el nombre de la variable. Luego hay algo que se llama storage type. Es importante conocer el storage type, el tipo de almacenamiento de la variable, porque no todas las variables tienen la misma naturaleza. Por ejemplo, algunas son string. String significa variables de texto. ¿De acuerdo? Con las variables de texto no puedo hacer econometría, pero las bases de datos pueden cometer errores. ¿Ah? Por ejemplo, en el storage type, esta primera variable es año. Y el año no es una variable de texto, ¿de acuerdo? Hay un error ahí que tenemos que corregirlo luego, ¿de acuerdo? Pero, ¿sí? El storage type puede ser una variable de tipo texto. Nuevamente, con los textos no podemos hacer mucho más que filtros. Tenemos eso. Luego vienen las variables numéricas. Hay algunas que son bytes que tienen un solo dígito, bytes, todas estas bytes. Hay otras que son long, que también son numéricas, ¿de acuerdo? Que tienen decimales. Byte, luego nuevamente vienen las string. ¿Las long que eran, profe? Son numéricas, con decimales, Ah. continuas. Y más abajo, por ejemplo, podemos ver las integer, numéricas enteras, ¿de acuerdo? Y no veo ninguna acá, pero hay otras que se llaman float, que son las que tienen más precisión, ¿de acuerdo? Las float. Pero nosotros podemos dividir el mundo de una manera bien sencilla. Las que son string y las que no son string. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y que algunas pueden estar leídas de manera incorrecta. ¿Okay? Entonces, es importante que nosotros conozcamos el storage type, ¿no? De cada una de las variables. Porque hay variables, por ejemplo, las variables que son de tipo byte. Para estas variables, lo que yo debería hacer son cuadros, ¿sí? Gráficos de barras, gráficos de pie, están diseñados para eso. ¿Sí? Las otras variables que son continuas, como la long, la flow, etc. Con ese tipo de variables yo ya podría hacer correlaciones, podría hacer otro tipo de cosas. También, dependiendo del tipo de variable, nosotros también podríamos aplicar el método.
Hay algunas variables, particularmente las byte, fíjense, que tienen algo que se llama value label. Value label. ¿De acuerdo? Esta variable de acá, ¿sí? Por ejemplo, dominio es una variable que tiene value label, estrato es una variable que tiene value label. ¿Y qué es value label? En español sería como etiqueta de la variable. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Significa de que dominio tiene un conjunto de números y cada número tiene una etiqueta asociada. Miremos dominio. ¿Sí? Miren, como dominio es una variable de tipo byte, lo mejor que yo puedo hacer con dominio es hacer una tabla. Table, dominio. Lo mejor que yo puedo hacer con dominio es una tabla. Porque de las variables de tipo byte, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo que yo tendría que ver son la frecuencia relativa de cada uno de los datos. Y ahí está, ¿no? Por ejemplo, ¿qué aparece? Costa norte, costa centro, costa sur, sierra norte, sierra centro, sierra sur, selva, lima metropolitana. ¿Sí? ¿Ok? Pero hemos visto que dominio es una variable que tiene value label. ¿De acuerdo? Entonces, miren, podemos escribir acá label this dominio. Podemos usar este comando. Miren, estoy usando el comando table para dominio y ahora label this para dominio. Con eso, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo siguiente. ¿Sí? El número asociado a la etiqueta. 1 significa costa norte, 2 significa costa centro, 3 significa costa sur, 4 sierra norte, 5 sierra centro, 6 sierra sur, 7 selva. Y fíjense que el dominio 8 es Lima metropolitana. Si tuviera que hacer algún estudio para Lima metropolitana, me quedo con el dominio 8. ¿Sí? ¿De acuerdo? En este punto, si yo me quiero quedar con un grupo de información, keep row. Comando keep row. ¿De acuerdo? Si yo me quiero quedar con un tipo de información, por ejemplo, me quiero quedar solo con información para Lima metropolitana. Keep significa quédate, mantener. Keep si, la traducción, keep si, dominio. ¿De acuerdo? Y acá, fíjense que yo no uso etiquetas, yo uso el número asociado a la etiqueta para poder hacer este filtro. Keep si dominio, me quiero quedar solo con Lima metropolitana. Keep si dominio es, y acá como, digamos, estamos estableciendo una condición, ¿sí? Como establecemos una condición, ¿de acuerdo? ¿Sí? Acá tenemos que poner un doble igual, porque si ponemos un solo igual, usualmente un solo igual significa asignación. Por ejemplo, x es igual a 5, ¿de acuerdo? Pero si yo quisiera usar, ¿sí?, lenguaje lógico, que estoy usando acá, y si dominio, acá tengo que usar un doble igual. El doble igual es, digamos, el doble igual es el igual de la lógica booleana, ¿sí? De la lógica justamente para poder establecer ciertos filtros. En este caso específico, quédate si el dominio es igual a 8. Es decir, por ejemplo, acá le estoy diciendo, quédate con todos los hogares que pertenezcan a Lima metropolitana. ¿Sí? Quédate con los 5.572 hogares que pertenecen a Lima metropolitana. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Quédate con todos los hogares que pertenecen a Lima metropolitana. ¿Sí? Ok, pero ¿qué pasaría si yo no solo me quiero quedar con todos los hogares que pertenecen a Lima metropolitana, sino también me quiero quedar con todos los hogares que están dentro de la costa norte? Entonces acá le voy a poner O. ¿Ok? O. ¿De acuerdo? Entonces le pongo O, la disyunción significa, solo basta que una de las dos se cumpla, una de las dos condiciones. El de la izquierda, la de la derecha o ambas. ¿Sí? Entonces sería O, dominio, es igual a 1. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Quédate con todos los hogares que pertenecen a Lima metropolitana o que pertenecen a la costa norte. ¿Sí? ¿Le podría poner un I acá? No le puedo poner un I, ¿por qué? Porque no hay hogares que estén dentro de Lima metropolitana y que estén dentro de la costa norte, no hay intersección. ¿De acuerdo? La I es para intersección. Si quiero ver información en común. ¿De acuerdo? Pero sí puedo usar la O si que quiero seleccionar, digamos, más de un dominio. ¿Sí? Si quiero justamente seleccionar más de un dominio. ¿Ok?
Eso es con keep. Y si lo quisiera hacer con drop, sin dominio, no es igual. Miren, ese es el no es igual. No es igual. ¿Sí? ¿De acuerdo? Este es el no es igual, sin igual de la migración hacia abajo es igual. ¿Sí? O también puedes usar el circunflejo, pero esto es el más usado. Ese no es igual. Es decir, borra todos aquellos hogares que no pertenezcan al dominio 8. ¿De acuerdo? ¿Sí? O que no pertenezcan al dominio 1. ¿De acuerdo? Entonces la lógica acá es distinta, ¿no? Con keep, mantén, con drop, borra todo lo que no cumple con mi condición. ¿Sí? No lo voy a correr, pero esos son los comandos. Digamos que yo quiero establecer algunos filtros y quiero quedarme con alguna, digamos, con alguna información en específico, porque quiero hacer estimaciones solo para la región metropolitana o solo para la costa norte o lo que yo elija. ¿De acuerdo? Entonces, el detalle importante es que las variables que tienen value label, como en el caso de dominio, nosotros tenemos que entender qué número tiene cada etiqueta para poder hacer un nuevo filtro. ¿De acuerdo? ¿Sí? En el documento que estábamos viendo, hacía una clasificación. Ya, esto de acá no lo voy a correr, lo voy a poner asterisco acá para que no corra, pero ya sabemos que funciona de esta manera. En el documento que estábamos viendo, hacía una clasificación si el hogar se encontraba en zona urbana o rural. Fíjense que la variable estrato, label estrato, esta variable de acá, me permite identificar zonas urbanas o rurales. Por ejemplo, miren, acá tenemos todos los números y las etiquetas. Si miramos, a partir de la 7, dice área de empadronamiento rural, ¿no? Compuesto y simple. ¿Eso qué significa? Que todos los hogares que caigan dentro del estrato 5 u 8 son hogares rurales. ¿De acuerdo? Y todos los hogares, bueno, que estén del 1 al 6 son urbanos. ¿De acuerdo? Entonces, con la variable estrato, nosotros podemos generar una dummy. ¿De acuerdo? Porque al modelo econométrico tenemos que ingresar variables dummy. Las variables dummy son variables que toman valores de 1 o 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Que justamente capture la condición, ¿sí?, de si el hogar es urbano o rural. ¿Sí? Entonces, aprendamos cómo crear esa variable dummy. Esta línea sí la vamos a correr. ¿Sí? Miren, comando general. ¿Sí? El comando general, la simplificación de ese comando es la letra G. Que es general. Entonces fíjense que ponerle 1 o 0 depende del investigador. Yo voy a generar una variable que se llame rural, voy a generarlo de esta manera, que sea igual, ¿sí?, y voy a establecer acá una condición, ¿no? Voy a establecer una condición, y mi condición va a ser si estrato es mayor o igual a ¿qué? A 7, 7, ¿no? Porque los hogares que son mayores o iguales a 7 son hogares rurales. Entonces le pone 1, de lo contrario, si no cumple esa condición, le pone 0. Y tengo mi dummy, ¿no? Si estrato es mayor o igual a 7, le pones 1, de lo contrario, le pones 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ya tengo mi dummy. ¿De acuerdo? Ya tengo mi variable dummy. Miren, ejecutamos esta línea. Y acá un tema importante, miren, si yo hago una tabla simplemente de rural, ¿no?, esta tabla de acá, que es mi variable dummy, me sale 12.309 hogares son rurales y 32.422 son hogares urbanos, ¿de acuerdo? Pero ojo, esta información de acá, que son 44.731 hogares, son hogares de la muestra. ¿De acuerdo? No son los hogares que hay a nivel nacional. Para saber nosotros los hogares que hay a nivel nacional, ¿sí?, vamos a hacer lo siguiente. Miren, a esto mismo, y aquí viene lo importante, voy a poner corchetes, voy a escribir IW. IW significa Individual Weight, peso individual. Porque esta es una muestra. Y como es una muestra, cada uno de los hogares encuestados se les ha asignado un peso.
Y ese peso se le llama el factor de expansión. Es importante que cuando nosotros hagamos este tipo de análisis, tomemos en cuenta el factor de expansión. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta el factor de expansión. ¿Ok? Porque no todos los hogares pesan igual. ¿Sí? No todos los hogares pesan igual. Entonces, fíjense que el factor de expansión, voy a poner acá igual, es una variable que en mi base de datos, bueno, ya me la sé de memoria, se llama factor 0,7. Ese es el factor de expansión. ¿Sí? Entonces, si yo hago una tabla, tengo que considerar el factor de expansión. ¿Sí? Porque no todos los hogares pesan igual. Es más, cuando hagamos econometría, el factor de expansión tiene que estar ahí metido. ¿Sí? Y fíjense que ahora sí. Miren lo que me está diciendo esto. 2.296.594 hogares, ¿sí? Según el NAO del 2024 son rurales, y 11.532.241 son urbanos, y un total de 13.828.765 hogares. ¿Sí? Que respondieron la encuesta. Pero vamos a agregarle un detalle más a eso. Hay una variable, ¿sí? Hay una variable que está en la base de datos del ENAO, que se llama la variable resultado. ¿Qué es esta variable de acá? Result. Es esta variable. Vamos a mirar esa variable, ¿sí? Miren, la voy a mirar acá. Quiero hacer una pregunta. ¿El factor 0,7 de dónde lo sacamos? ¿De dónde viene la información? De acá. Todo está de acá. Sí. Miren, está al final. El factor 0,7 es una variable que está al final. Sí, pregúntenlo lo que quieran porque a veces digo las cosas en memoria. Es este. Factor 0,7 es este de acá. Veamos. Factor de expansión anual, proyecciones, censo de población y vivienda 2007. ¿De acuerdo? Ese es el factor de expansión. Es el peso que se le da a cada hogar. Sí. Ahora, justo con eso, esa es la diferencia de poner el individuo WIN. ¿Cuál es la diferencia de poner el WIN expreso? Es básicamente para que considere este peso. ¿Sí? Y voy a profundizar un poquito más. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Quiero profundizar en un detalle. Solo se considera eso en hogares. ¿Mm? Solo se considera eso para hogares y no para Sí, individuos. porque la unidad de análisis en el módulo 100, buena pregunta, es solo de hogares. ¿No? Acá no hay individuos. Cuando veamos el módulo 200, tenemos un factor de expansión de individuos. ¿Sí? ¿Alguien más? Este factor de expansión, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo ven ustedes? Bien, se calcula de la siguiente forma. Supongamos que este es un departamento X. ¿Sí? Es un departamento X. Entonces, ese departamento yo lo voy a dividir en conglomerados. Entonces, miren, voy a poner acá una variable que justamente está acá, que se llama conglomerado. Una de las primeras variables que aparece es el conglomerado. Voy a mirar esa variable. Acá mismo la voy a abrir. Voy a escribir bro, que significa muéstrame en una hoja de cálculo. Voy a abrir el conglomerado y voy a abrir el factor de expansión. ¿Sí? Para que se entienda lo que voy a explicar. Miren, ese es el conglomerado. No sé si está ordenado, debe estar ordenado. Fíjense. Entonces, los conglomerados son códigos. 01, 5009. Miren, este conglomerado viene hasta acá. ¿Sí? ¿Cuántos? Y en este caso son 8 hogares que pertenecen a este conglomerado, que fueron encuestados en este conglomerado. ¿Sí? Que tiene este código. ¿Sí? Supongamos que ese conglomerado es este. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se hace? En este conglomerado pues hay n hogares. Y de este n hogares se toma una muestra. La muestra le vamos a llamar m. Y justamente esta muestra fueron estos 8 hogares. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que cada uno de los hogares fuera encuestado? ¿Alguien me lo dice? ¿Cuál es la probabilidad? Si son n hogares y se muestraron y se van a mostrar m, ¿cuál es la probabilidad de que cada uno de los hogares fuera encuestado? ¿Ah? M. Viene m sobre n. Y ahora hago la pregunta que me va a llevar a una respuesta al revés. ¿Y cuál sería el peso que tendría cada uno de los hogares? Es decir, ¿a cuántos hogares estaría representando cada uno de los hogares que fue encuestado? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Sería así, ¿no? Sería al revés. ¿Sí? Entonces, ¿qué
Y este es el factor de expansión. Entonces, ¿qué es el factor de expansión? Ya lo tienen. Defínanlo. ¿Qué es el factor de expansión? Es la inversa ¿de qué? De la probabilidad de que hubo gas encuestado. ¿Sí? Es la inversa. ¿Cómo se calcula? Se calcula como la inversa de la probabilidad de que hubo gas encuestado. ¿Sí? Se calcula como la inversa de la probabilidad de que hubo gas encuestado. Fíjense, todos estos hogares de acá tienen el mismo factor de expansión. O sea, todos los hogares que pertenecen al mismo conglomerado tienen el mismo factor de expansión, justamente por esta idea. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, cuando uno trabaja, por eso les digo de que hacer una encuesta, no es que yo salgo a la calle y me pongo a preguntar como loco y tengo un difícil, no. Las encuestas tienen diseño, ¿de acuerdo? Tienen un diseño detrás, ¿de acuerdo? Un diseño que hay que respetar. En este caso específico, fíjense de que si bien hay representatividad a nivel departamental como mínimo, este análisis se hace por conglomerados, ¿sí? Que va a ser justamente por conglomerados. En cada conglomerado se saca una muestra y para cada conglomerado se saca su factor de expansión, ¿sí? Se saca justamente su peso, ¿sí? Por eso se dice que en el NAO, les voy a agregar otras cositas más, es una encuesta de muestreo complejo, es bietápica, porque tiene dos etapas. Primero a nivel de conglomerado y luego a nivel de departamento, ¿sí? Pero bueno, eso nos va a importar menos ahorita, ¿sí? ¿Ok? ¿Se entendió cómo se saca el factor de expansión? Sí, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Ok, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, lo que podríamos hacer, miren, lo que podemos hacer es lo siguiente. Antes de ver lo que les iba a decir, yo puedo sumar todo el factor de expansión y esto me debe dar el total de hogares que hay a nivel nacional. Ahí está. Sumo el factor de expansión y ese es el total de hogares que hay a nivel nacional. Permítanme hacer un cálculo más acá, para que no esté en notación científica el resultado, voy a escribir esto. Y ahí está, mira, a nivel nacional, según esto, hay 13.828.676. Y yo podría sumar el factor de expansión. Ahí. Puedo sumar el factor de expansión y preguntarle en Lima Metropolitana cuántos hogares hay. Miren, puedo establecer una condición acá. Si dominio es igual a 8, voy a empezar a jugar con esto. ¿Sí? Y en Lima Metropolitana, hay 4.567.700 solicitudes. ¿Sí? ¿Ok? Ese es el total de hogares que hay en Lima Metropolitana. Sumando el factor de expansión, o el comando total suma la variable. ¿Sí? Sumando el factor de expansión me doy cuenta de eso. Pero esto necesita una corrección. Recuerdo, el cálculo no es tan directo y justamente esa corrección tiene que ver con esta variable que les había dicho hace rato que se llama SUL. Vamos a mirar esa variable. Label is, la variable es result. Resultado de la encuesta. Label is result. ¿Sí? Esta es una variable que tiene etiqueta. Fíjense que tenemos estos resultados. 1 completa, 2 incompleta, 3 rechazos, Usualmente nos quedamos solo con la primera observación. O sea, nos quedamos solo con aquellos hogares que completaron la encuesta. Nos quedamos con estos nada más. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y esa es la información con la cual solemos trabajar. ¿Sí? Entonces, si yo digo, oye, ¿cuántos hogares hay en Lima Metropolitana? Bueno, me salieron cerca de 4 millones, ¿no? Pero, si ahora tomo en cuenta, sí, dominio es 8 y Sur es 1, ahora sí voy a saber efectivamente cuántos hogares hay, ¿de acuerdo? Y los hogares que hay, ¿sí? Pero bajó bastante, bajó un punto. ¿Okay? A 1.265.400. Bueno, no todos los hogares responden a la encuesta, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hasta ahora, digamos, hemos visto básicamente cómo trabajar con el factor de expansión, cómo crear una variable dummy, etc. Detalle adicional.
Sí, que justamente fue algo que dijo su compañero hace rato. Si bien se puede hacer diferencia a nivel departamental, el NAO no tiene una columna de departamentos. No existe eso, ¿de acuerdo? ¿Okay? No hay una columna de departamentos. Lo que nosotros tenemos que hacer es construir el departamento. ¿De acuerdo? Para eso hay una variable, que es la variable ubigeo. Vamos a mirar ubigeo. Está dentro de la base de datos, voy a escribir ubigeo. Usualmente la variable ubigeo es una variable de tipo string. Miren, sí, justamente son 6 dígitos. Pero nos interesan los dos primeros nada más porque el NAO solo puede hacer diferencia a nivel departamental. ¿Qué tenemos que hacer? Del ubigeo extraer los dos primeros dígitos para poder identificar el departamento. ¿Sí? Y poder hacer un análisis a nivel de departamento. ¿De acuerdo? Eso tenemos que hacer porque de repente queremos hacer, digamos, análisis para algún departamento en específico. Entonces tenemos que aprender eso. Entonces, ¿cómo generamos? ¿Cómo hacemos eso? En departamento, voy a generar una variable que se llama departamento. Y como la variable es de tipo string, voy a usar, el string está en rojo, tiene un 0 a la izquierda, voy a usar una función que es subtract. Pongo paréntesis, fíjense que si pongo paréntesis se pone azul, ¿no? Significa de que ya se está leyendo la función. Entonces voy a leer ubigeo y voy a decir lo siguiente. Mira, esta función de acá tiene tiene 3 argumentos. El nombre de la variable, que es ubigeo, y ahora tengo que ponerle una posición. Desde dónde quiero que empiece, desde dónde quiero que se sitúe básicamente la extracción. Le voy a decir que se sitúe en el primer carácter. ¿Sí? El primer carácter, ¿por qué? Porque a mí me interesa extraer los dos primeros. ¿De acuerdo? Entonces, sitúate en el primer carácter y a partir del primer carácter, extráeme. Ahí está. Extráeme, considerando el primer carácter, los dos caracteres. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, el segundo argumento es un argumento de posición y el que viene es cuántos caracteres contando, digamos, el argumento de posición vas a, digamos, extraer. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Me va a generar una variable de departamento que va a extraer los dos primeros. ¿De acuerdo? No obstante, lo hace, ya está. Ya me generó el departamento. ¿Sí? Ya me generó el departamento. ¿Sí? No obstante, yo lo que puedo hacer es quitarle la condición de string, departamento. O sea, le quito porque ya no tiene sentido que sea string. Y le pongo la opción replace. Esto es para quitarle la condición de string y poder usar justamente el departamento. ¿Ok? Justamente para poder usar el departamento. Ok, ahora, ¿cómo identifico qué significa 1? 1 es Amazonas, ¿sí? ¿Qué significa 15? 15 es Lima, etc. ¿Cómo identifico cada departamento? Bueno, ustedes se van a buscar en internet, van a escribir norma técnica ubigeo. Escriben esto, norma técnica sobre el uso de código, es la norma técnica del INEI, y acá en la primera página ahí está, ¿no? 1 Amazonas, 2 Ancash, 3 Arequipa, ¿sí? 15 Lima, etc. ¿no? Ahí es donde ustedes van a poder identificar qué significa cada uno de los códigos, ¿sí? Del ubigeo, si es que quieren hacer, digamos, un análisis específico, ¿no? Si quiero hacer un análisis para ICA, me quedo con el 11, ¿de acuerdo? Con el departamento 11. ¿Sí? Ok, muy bien. Ahora, ¿sí? Dos cositas con este módulo y aprendemos cómo fusionar, digamos, bases de datos, ¿no? Que es lo que nos interesa. Cómo juntar esta información con la de otro módulo. Dos cositas en específico. A ver, hace rato hemos visto básicamente cuánto es la cantidad de hogares para el dominio 8, ¿no? ¿Hemos visto eso? Ahora, ¿cuántos departamentos hay? Básicamente nosotros sabemos que son 24 departamentos, pero el Callao también se considera un departamento,
Entonces al final tenemos 25. ¿De acuerdo? Entonces, miren, lo que yo voy a hacer es, y a esto nos tenemos que acostumbrar, voy a generar un bucle. For values. For values es para generar un bucle, una acción repetitiva. ¿De acuerdo? Y la acción repetitiva tiene que ver justamente con contar cuántos hogares hay. Vamos a contar cuántos hogares hay. Y miren, y esto lo voy a formar de la siguiente manera. For values necesito una variable local, pero primero la vas a crear. La variable local se va a llamar i, y vas a decirle, vas a poner igual, y vas a decirle de qué valor a qué valor va a ir. En este caso va a ir desde el valor 1, este es la significa hasta 25. Porque son 25 departamentos. ¿De acuerdo? Abro llaves, cierro llaves. Entonces, for values. Este es un bucle que lo que va a hacer es me va a repetir una acción 25 veces. ¿Por qué? Porque la local va de 1 hasta 25. ¿De acuerdo? ¿Por qué no la estoy llamando como una local ahorita? Porque primero la estoy asignando. ¿Por qué va de 1 hasta 25? Porque justamente tenemos 25 departamentos. ¿Ok? Tenemos 25 departamentos. Entonces, miren, yo voy a contar, o voy a sumar el factor de expansión por departamento. Si departamento es igual, ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer acá? Va a sumar, al sumar el factor de expansión, lo que está haciendo es sumar la cantidad de hogares que hay, ¿sí? Para el departamento 1 que es Amazonas. Me va a decir cuántos hogares hay en Amazonas, Ancash, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Ok? Lo va a hacer para cada uno de los departamentos. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a ejecutar esto. ¿Está? ¿Lo está haciendo? Lo hizo. No se demora nada. ¿De acuerdo? ¿Ok? Pero, un detalle importante. Stata, digamos, es uno de los software que más ayuda brinda, porque esta información, por ejemplo, para el último departamento, que es Ucayali, el total de hogares para este departamento es 180.522. ¿De acuerdo? Esta información, ¿ok? Esta información Stata la está guardando, la está almacenando. Miren, después de haber ejecutado esto último, esto lo voy a hacer acá. Voy a escribir el comando y return this. ¿Este comando para qué me sirve? Me va a servir, ¿ok? Para saber dónde está guardando este dato. ¿Sí? ¿Ok? Para eso me sirve ese comando, para saber dónde está guardando este dato. Y fíjense que, bueno, me muestra todo esto, pero quiero ir específicamente a la parte de acá donde dice EB. Y acá dice matrices. ¿De acuerdo? Justamente Stata está guardando este dato en esta matriz de acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Miren, si yo escribo acá mat, lis, de la forma como llamo las matrices, y llamo EB, fíjense que ahí está el dato. Ahí lo está guardando. 180.522 lo está guardando en este objeto matriz llamado EB. Entonces, con esa información yo vengo acá. Y lo que voy a hacer, miren, me voy a generar una matriz que se llame A, que guarde justamente la matriz, ¿sí? Que guarde justamente la matriz que se está generando cada vez que corres, ¿sí? Cada vez que corres esta línea, ¿de acuerdo? Que la llame con el nombre A, ¿sí? Que la guarde ahí, ¿ok? Básicamente que la guarde ahí. Y por fuera, miren, por fuera, voy a hacer otra cosa más. Voy a generarme una matriz a la cual le voy a llamar matriz de resultados y voy a usar la función J que ya la conocemos. Voy a decir que esta función tiene que tener 25 filas, 2 columnas y que la rellene de puntos. Es una matriz en blanco que va a tener 25 filas, 2 columnas. ¿Sí? Entonces miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir acá dentro del bucle, matriz, igual ahorita me detengo para que si tienen alguna consulta, voy a poner corchetes. Entonces, una matriz siempre tiene dos elementos, filas o columnas. Entonces lo que le voy a decir, mira, las filas
van a estar con el bucle I, ¿no? Porque se va de 1 a 25 y son 25 filas, perdón, van a estar con la local I. Las filas están determinadas con la local I. Y la columna, voy a decir que sea la columna 1, y en la columna 1 quiero que me pongas el número del departamento. Miren, entonces, ¿qué le estoy diciendo ahí? En la primera columna, colócame el número del departamento. ¿De acuerdo? Si es departamento 1, 2, 3, 4, etc. Y voy a volver a copiar esto y voy a decirle en la segunda columna quiero que me pongas cuántos hogares hay. Entonces para eso voy a llamar a la matriz A que generé acá y voy a escribir, como es una matriz que tiene un solo dato, es un escalar, voy a escribir 1,1. ¿Sí? Y acá, terminando el bucle, voy a presentar los resultados. ¿Sí? ¿Listo? Entonces miren todo lo que se construye. ¿Sí? Todo lo que se construyó ahí. A ver, lo corremos, a menos que tengan alguna pregunta. ¿Sí? Vamos a correrlo. Vamos a ver qué hace. Acá corre todo, y ahí está, ¿no? Me da para el departamento 1 cuántos hogares hay, para el departamento 2, etc. ¿no? El departamento 15, ese es el total de hogares. No hemos hecho el filtro por resultado, ¿no? Son hogares totales. ¿Sí? ¿Ok? La idea es que se lleven ese bucle, que se lleven ese file y que practiquen, ¿no? Bueno, si tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, me lo hacen saber, o si no lo practican, en la siguiente clase lo dicen. ¿Sí? Atrás. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo claro o nada claro? Muy bien. Ok, listo. Dejamos ahorita este módulo por la paz, pero para dejarlo por la paz, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a quedar con algunas variables de interés. Esas variables de interés las voy a usar para fusionar con otro módulo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Entonces, finalmente, if es para quedarte con las variables que te interesan. Okay. Cuando tú quieres fusionar módulos, ¿de acuerdo? Cuando tú quieres fusionar módulos con ENAO, hay tres variables que son llaves. ¿De acuerdo? Esas variables siempre te las tienes que llevar. Siempre. ¿De acuerdo? Para que puedas hacer la fusión. Esas variables justamente son las variables que aparecen al principio, que se llaman conglomerado, vivienda y hogar. Estas tres variables siempre tienes que tenerlas, ¿no? Estas de acá, conglomerado, vivienda y hogar. Estas te las llevas. Conglomerado, vivienda, hogar. Si quieres te llevas tu variable que acabas de crear que se llama departamento, DPTO. Eso también si quieres la llevas. Pero nosotros nos vamos a llevar una variable del paper. En el paper pregunta si es que eres propietario del hogar. Entonces, justamente acá en este módulo 100 hay una pregunta. Voy a buscar, que se llama propietario. Vamos a buscar la proxy, que es esta de acá, ¿no? Esta vivienda tiene título de propiedad, asumiendo de que es el propietario, ¿no? Que Nino no necesariamente sabe si tiene título de propiedad. ¿Sí? Entonces vamos a usar esta de acá, P106A, ¿de acuerdo? Como una proxy, P106A. ¿Ya? Por ejemplo, entonces, de esta base de datos, es una base de datos que tiene bastante información, me quedo solo con estas variables. Conglomerado, vivienda y hogar, para poder fusionar, y me quedo con estas dos de acá. ¿Sí? Me estoy quedando justamente con estas dos. Entonces, cuando hacemos esto, lo que hay que hacer es guardar la base de datos. La base de datos que te queda, para guardar la base de datos, escribimos save, que podemos llamar base 1, replace. Siempre que creamos una nueva base de datos, hay que guardarla. Con el comando save le ponemos un nombre, nombres cortitos, y siempre le ponemos la opción replace. Ya está. Ya tenemos guardada la base de datos 1. Ahora, vamos a descargar la sumario. ¿De
¿De acuerdo? En la sumaria va a estar nuestra variable dependiente y otras variables explicativas más como el tamaño del hogar. ¿Sí? Entonces vamos a descargar ahorita la sumaria para poderla juntar. Pero aquí hay que tener cuidado. Ahorita nosotros estamos en la carpeta del módulo 100, 966 módulo 01. Entonces para descargar la sumaria, miren, yo lo que voy a hacer es regresar a now. CD dos puntos, eso significa regresar a now. Esto lo ejecuto una sola vez, porque si lo empiezo a ejecutar más de una vez, voy a estar regresando y regresando. No voy a regresar hasta el escritorio de mi computadora. Una sola vez es suficiente. Ya regresé. Y ahora, ¿sí? Puedo usar el mismo código de arriba. Miren. Todo este código de arriba. Para poder descargarme la sumaria, el módulo 34. ¿Sí? ¿Ok? Es el mismo código que usé arriba, miren, estoy reciclando código. O sea, ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia siempre va a estar en el número del módulo. El módulo 01, acá cambia, ¿no? El módulo de la sumaria, en vez de poner acá 01, ponemos 34. ¿Sí? Cambiamos la dirección de enlace. ¿De acuerdo? Por eso que esto nos va a servir luego para automatizar. Entonces, reciclé código, ¿ah? Copio de arriba acá, y estoy llamando al módulo 34. ¿Sí? Y a esto de acá, bueno, le voy a cambiar de nombre, le voy a llamar M34. Acá también le voy a llamar M34. Y fíjense que la carpeta, ¿cómo se va a llamar? 966-módulo 34. ¿Sí? Entonces estoy reciclando lo mismo de arriba. Solo estoy cambiando donde dice 01, estoy poniendo 34. ¿Ok? Muy bien. Listo. R1 quedaría igual. ¿Ah? R1 quedaría igual. Sí, porque es una local. ¿Sí? Es una local. Ahí no hay problema. Es una variable que nosotros estamos creando. Entonces, miren. Bueno, esto ya no lo vuelvo a mover. Lo corro desde acá. Está descargando el módulo 34, ya lo descargó. Miremos. Y miremos los que terminan en DTA. Y acá, usualmente hay como el módulo 34 tiene que ver justamente con variables que calcula el INEI. Siempre hay uno que se llama sumaria-2024-12G, que es un complemento, pero el que nos va a interesar es este. El que dice sumaria-2024.DTA. ¿Sí? Ese es el que nos va a interesar. ¿De acuerdo? Ese es el que nos interesa. Y ese es el que vamos a cargar ahorita. Vamos a cargar use como es pide. Lo cargamos. Fíjense un detalle importante porque acá voy a hacer un describe. En el módulo 100 habían como más de 40.000 hogares, 44.000, pero cuando abrimos la sumaria, fíjense que el total de hogares es 33.691. ¿Sí? La información que nos vale es la de la sumaria, porque acá ya el INEI depuró, limpió. Esa es la información que nos sirve. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, importantísimo. Si yo tuviera que juntar este módulo con el módulo 100, ¿sí? Lo que se tiene que juntar son estos 33.691 hogares, ¿sí? Y hay más de 10.000 hogares que están en el módulo 100 que no se van a juntar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nuevamente en la sumaria ya está la base de datos limpia, ¿no? Esta es la que termina mandando. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Entonces de acá, me voy a quedar. Miren, voy a poner un heap. Acá voy a ir directo, ¿ya? Para poder hacer la función. Heap. Y me voy a quedar, por ejemplo, con las variables de fusión que siempre vienen con globome, vivienda, hogar. Estas están en todos los módulos con globome, vivienda, hogar, que son las variables de fusión. ¿Sí? Acá también voy a incorporar esta variable de acá que se llama miemperfo. El miemperfo es tiene que ver con el total de miembros del hogar. ¿Sí? Los miembros permanentes del hogar, miemperfo. ¿Sí? También voy a bajar un poquito más. Vamos a bajar. Y acá abajo están las variables de gasto que nos va a interesar. A ver. Gasto. Acá está el gasto.
gasto 02. Y de acá está, esta de acá. Vamos a usar el gasto total bruto, este de acá. Porque el gasto monetario, ¿sí?, tiene algunas proyecciones, algunos supuestos que hacen en medio. O sea, más limpio es este de acá. ¿Sí? Podríamos usar el primero, ¿no?, sin ningún problema, pero el primero tiene un supuesto detrás, ¿sí?, una estimación que hace en medio detrás, y el otro es más limpio. Entonces, esta sería mi variable dependiente, mi variable de gasto. Esta de acá. Otra cosa que tengo que incorporar, el factor de expansión. Este factor de expansión es el mismo que está en el módulo 100, es el factor de expansión de hogares. Está hasta ahí. ¿Ok? Ejecutamos. Entonces, esto de acá lo hacemos mucho más rápido. Miren, esta fue la base que nos quedó. ¿Está? Y acá, lo que les decía hace rato, podemos hacer un análisis rápido de la variable dependiente usando la densidad, K-density. K-density es para hacer un gráfico de densidad y hacemos una densidad del gasto, justamente para ver algo que ya les había adelantado, que el gasto tiene una distribución asimétrica positiva. ¿Sabes? Con K-density podemos darnos cuenta de eso. Miren, más o menos, digamos, esta de acá es la mediana. Usualmente el medio de la distribución es la mediana, ¿sí? ¿Ok? Más o menos la mediana debe estar, ¿qué? 20.000 soles. 20.000, este es el gasto anual en los hogares del Lima Metropolitano, ¿ok? Y luego de eso, digamos, están pocos hogares. Digamos, acá está acumulada la mayor masa de hogares, ¿no? Y luego tenemos pocos hogares que gastan más de 100.000 al año, ¿no? 200.000, hay unos que gastan hasta 300.000 al año. ¿De acuerdo? El comportamiento de esta variable dependiente, nuevamente a mí me obliga a usar logaritmos, si es que la quiero usar en una estimación. ¿De acuerdo? Porque todos estos de acá son candidatos a ser valores atípicos. ¿Sí? ¿De acuerdo? El comportamiento de la variable dependiente suele condicionar mucho. ¿Sí? Debemos tener cuidado, lo que habíamos dicho hace rato. ¿Sí? Entonces, el gráfico de la distribución del gasto ya me está dando una idea, ¿no?, una idea de lo que ya sabíamos, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo fusionamos ambas bases de datos? ¿No? Ahorita yo tengo la sumaria, ¿de acuerdo? Un detalle importantísimo. Para poder fusionar ambas bases de datos, ambas bases de datos tienen que estar en una misma carpeta. Y fíjense que si regresamos al módulo 100, que hemos guardado B1, ¿sí?, esta base de datos está guardada, ¿no?, si yo voy acá, está guardada en esta carpeta, 966 módulo 01. Entonces, lo que podríamos hacer, miren, es, antes de guardar la base de datos, escribimos acá, hacemos el cambio de directorio. ¿Para qué? Básicamente para que B1 se guarde, ¿sí?, en la carpeta de Now. ¿Sí? Miren, voy a ejecutar esto. Podría ejecutar desde acá más. B1 que se guarde en la carpeta de Now. Sí, tengo que ejecutar esta línea. Luego tengo que ejecutar esta línea de acá. Y luego tengo que ejecutar todo esto. Y para que B1 se guarde en la carpeta de Now, ¿no? Entonces, si vamos a la carpeta de Now, aquí está guardada B1. Y aquí también tiene que estar guardada la versión que nosotros queremos de la sumaria. ¿De acuerdo? Entonces, venimos acá y ahorita, por ejemplo, cuando hacemos todo esto, ahorita yo estoy en la carpeta 966 módulo 34. Entonces, para guardar esta base de datos, escribo cd, primero, dos puntos para regresar al ENAU y guardo la base de datos a la cual le voy a llamar B2. Entonces, para poder fusionar dos bases de datos, tienen que estar en la misma carpeta, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo ahorita. No podemos fusionar bases de datos que están en carpetas distintas. Bueno, sí podemos, pero digamos que el requisito es que estén en la misma carpeta.
Y ahora sí. Ahora sí están en la misma carpeta. Ahí está, B1 y B2 están en la carpeta de Now. Entonces, nosotros debemos de procurar que cuando limpiamos bases de datos y luego las queremos computar, que esas estén en la misma carpeta. ¿Sí? Tienen que estar en la misma carpeta. ¿Ok? Y una vez que están en la misma carpeta, tú tienes que identificar cuál es tu base de datos madre y cuál es la base de datos esclava. En este caso específico, la base de datos madre o master es la sumaria, porque la sumaria es una base de datos que ya está limpia. Es importante que nosotros, digamos, caigamos en cuenta de cuál es la base de datos madre, porque esa es la que condiciona. ¿Ok? Entonces, abrimos nuestra base de datos madre, que es una base de datos que tiene, a ver, vamos a contar counts. Es una base de datos que tiene, no, se guardó mal, vamos a hacerlo de nuevo. Ahí está bien. 33.691. Entonces, tu base de datos madre tiene 33.691 hogares. Entonces, cuando tú hagas la fusión tiene que ser en función de esta cantidad de hogares. ¿Sí? La fusión se tiene que hacer en función de esta cantidad de hogares. Entonces, a ver, ¿cómo se hace una fusión? Si yo ya sé que tengo que fusionar 33.691 hogares, entonces la fusión la voy a hacer de la siguiente manera. El comando se llama merge. Entonces, hay dos comandos. Uno es merge y otro es append. Merge es para fusiones que son horizontales. Cuando quiero fusionar, digamos, una base de datos con otra. Es decir, tengo una base de datos y le quiero agregar más variables, más columnas. Y append es para fusiones que son verticales. Cuando quiero construir un panel, ¿no? Tengo información para un año y le quiero agregar para otro año y para otro año. Entonces, son funciones verticales. Ahí uso append. En este caso, nos interesa merge porque queremos fusionar módulos, ¿de acuerdo? El módulo 100 con el módulo sumaria, ¿no? Digamos, a la información que tenemos en el módulo sumaria le queremos agregar la información que hemos extraído del módulo 100, ¿de acuerdo? Acá, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos que cada hogar, ¿sí? Que cada hogar que está en la sumaria de los 33.691 hogares que tenemos ahí, a cada uno de esos hogares se le agregue la información, ¿de acuerdo?, que hemos extraído del módulo 100. Y para eso vamos a escribir 2.1. ¿Qué significa eso? Significa que la fusión va a ser hogar a hogar. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por ahí. La fusión es hogar a hogar. Es decir, cada hogar que yo tenga en la sumaria, ¿sí?, tiene que ser identificado en la otra base de datos y se le tiene que agregar la información. ¿De acuerdo? Eso significa. Cada hogar que yo tengo en la sumaria, ¿no?, porque la base de datos que tengo abierta en la sumaria, tiene que ser identificado en la base de datos esclava y se le tiene que agregar la información. ¿Ok? Seguimos con la sintaxis. La sintaxis te dice ahora que agregues las variables llave. Entonces ya le dijiste cómo quieres que sea la fusión. 1 a 1, ¿no? Ahora, las variables llave son 3. Siempre van a ser las mismas, ¿eh? Comprome, vivienda y hogar. Estas ya están definidas en el diseño del renado. Esas son las variables llave. Esas son las variables que me van a permitir justamente identificar en las bases, en distintas bases de datos al mismo hogar. ¿Sí? Y finalmente le decimos cuál es la base de datos esclava. La base de datos esclava es la B1, la información que extrajimos del módulo 5. ¿Sí? Repito. ¿Sí? El comando para funcionar el merge, la fusión va a ser 1 a 1, hogar por hogar. Las variables de fusión o las llaves son estas 3, usando la esclava, que es beta 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Usando la base de datos esclava. ¿Ok? Entonces, miremos. ¿Qué esperamos? Esperamos de que la fusión sea perfecta. Esa fusión es 33.691 hogares. Eso esperamos. ¿Sí? De toda la información. Sí. Corrija vivienda y no lo va a correr. Vivienda, sí. Ya está. Ahora sí, gracias. Ejecutamos y ya está. Usualmente cuando haces una fusión, te aparece este cuadrito
que es un cuadrito, digamos, de la respuesta de la fusión. Miren, nosotros esperábamos 33.691 que se fusionen y se cumplió, ¿no? Se fusionaron los 33.691 hogares que extrajimos de la sumaria, se fusionaron con una información del módulo 1. ¿Sí? Miren, a los resultados de cuando la fusión, digamos, machea, cuando la fusión es perfecta, ¿sí? A esos resultados se llama guión bajo merge igual a 3. Así se le conoce. ¿Sí? Cuando hay información no macheada, ¿de acuerdo? Que pertenece a una de las bases de datos, por ejemplo, información no machada que pertenece a la base de datos master, no hay. O sea, toda la información que estaba en la base de datos madre, ¿sí? Se macheó. ¿Sí? Se macheó. Encontró al otro hogar, ¿sí? Y le incluyó la información. ¿Sí? Pero, como esperábamos, hay 11.040 hogares que pertenecen a la esclava que no fueron macheados. Y eso esperábamos, ¿no? Porque hemos dicho de que la sumaria es la que manda. Entonces, fíjense que la fusión fue perfecta. Entonces, cada vez que hagamos una fusión, ¿sí? Nosotros tenemos que evaluar nuestra fusión. ¿De acuerdo? Tenemos que evaluar si es que la fusión fue perfecta, porque a veces se suelen cometer muchos errores cuando fusionamos bases de datos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, tenemos que evaluar si es que se está cumpliendo lo que esperábamos. Y si se cumple lo que esperabas, fíjate que en esta base de datos que ya está macheada, acá está mi columna de macheo. Y digamos, ¿qué es lo que se ha hecho? Lo que se agregó, bueno, estaba mi PERCO, el gasto del hogar, entonces se agregó esta variable. Recuerdo que es la variable de digamos, 50 con título de propiedad y se agregó la variable de departamento. ¿De acuerdo? ¿Ok? Eso fue lo que se agregó del módulo 1. Entonces, si ya estoy conforme con el macheo, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es lo siguiente. Keep. Si la fusión fue perfecta, es decir, merge igual a 3. ¿Sí? Me quedo con la fusión machada, la fusión perfecta y la otra información pues ya no la uso, ¿no? Y finalmente borro merge. Y ya está. Y ya tengo la base de datos final. Fíjense que esta va a ser nuestra base de datos. Esta es nuestra base de datos. A ver, esto lo voy a poner en el escritorio, now. Estos files se llaman now, se lo llevan, lo estudian y lo vemos el día viernes, porque a partir de este do file ya podemos empezar a ver econometría, ¿de acuerdo? Porque ya tenemos, más o menos ya tenemos una base de datos para empezar a trabajar, ¿sí? ¿Okay? Me da un segundito porque quiero tomar lista.